Buenas noches, señoras y señores. España es el único país europeo en el que los afectados por la talidomida, las víctimas de la talidomida, no han percibido ninguna indemnización por lo que pasó hace ya varias décadas. Imagino que a estas alturas y con todo lo que estos días está saliendo en los medios de comunicación, el que más y el que menos sabe ya cuál es el problema de la talidomida en España. La talidomida es un medicamento, es un principio activo que contenía una serie de medicamentos que en finales de los 50 o finales de los 60 fue prescrito a varias mujeres en España y en otros países europeos también, hablamos en este caso en España, se les prescribía para paliar un poco los efectos de las náuseas o de los vómitos o del malestar que tenían algunas de ellas en los primeros meses de embarazo. Meses después nacieron niños, muchos niños con malformaciones en las extremidades, en los brazos, en las piernas y posteriormente, y lo estoy contando de forma muy resumida, claro, posteriormente los investigadores concluyeron que el problema, el origen de esas malformaciones estaba en la talidomida, en el principio activo que habían suministrado unos laboratorios farmacéuticos alemanes que siguen funcionando, que se llaman Grünenthal y que son quienes han recurrido la sentencia que hace ya varios meses se dictó en España en favor de los afectados por la talidomida y que reconocía una serie de indemnizaciones para este colectivo de ciudadanos. El presidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España es un murciano, José Riquelme, que ha visitado Televisión Murciana en muchas ocasiones. Recordamos ya que hace años venía por aquí varias veces a contarnos cómo estaba funcionando todo este proceso que culminó felizmente, al menos en un inicio, con esa sentencia favorable hacia ellos. Y ahora está de nuevo con nosotros para contarnos qué es lo que ha pasado. José Riquelme, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Y lo que ha pasado es que un juzgado de Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid, ha declarado nula aquella sentencia por la que a los afectados, a las víctimas de la talidomida, se os reconocía una indemnización económica. Yo lo he contado así muy por encima, pero cuéntalo tú un poco mejor qué es lo que ha pasado. ¿Lo que ha pasado te refieres actualmente hoy? Sí. ¿O en el día de ayer? Pues sencillamente nos salimos de nuestro asombro, como muy bien has resumido al principio. Presentamos una demanda a raíz del Real Decreto. Los afectados de la talidomida no existíamos en España, con lo cual no podíamos demandar. En el 2010 el gobierno de Zapatero hizo un Real Decreto en el que se reconocía a los afectados como talidomídicos, solamente reconocieron a 24 personas y con ese Real Decreto nos sirvió pasamos de ser invisibles a ser visibles, a existir a los 50 años. Entonces con ese Real Decreto en el 2012, presentamos la demanda judicial. En el 2013 salió la sentencia, todo el mundo se hizo eco, todos los medios de comunicación, todos contentos, primer hito, primera sentencia histórica a nivel mundial, pero al salir la sentencia, lógicamente el juzgado de primera instancia número 90 de Madrid les dio un plazo para el laboratorio para recurrir y el último día que tenían para recurrir, último día, último minuto, último segundo, presentaron su recurso. Ese recurso ha salido ahora, lo presentaron a la Audiencia Provincial de Madrid, la sección 14, y ha salido ahora y la sorpresa ha sido que le han dado la razón, han revocado la sentencia anterior y le han dado la razón. Motivo, la prescripción. Sin entrar en muchos detalles jurídicos, pues para cualquier profano que no entienda, pues no se explica cómo una jueza de un juzgado de primera instancia no vio prescripción y estos tres señores magistrados sí han visto prescripción. Aquí hay algo y muchas cosas detrás que no nos cuadran. Está claro, para que no nos confundamos, que lo que ha prescrito
no es lo que sucedió a finales de los años 50, a principios de los 60. Lo que la prescripción se refiere a un formalismo judicial que debió de haberse llevado a cabo y que no se hizo en tiempo y forma. ¿Más o menos es eso? Sí, más o menos, para entendernos, viene a decir que como el Real Decreto del Gobierno salió en el 2010, pues que teníamos que haber demandado en 2011. Al demandar en 2012, pues que ya digamos que se nos había pasado el plazo de demandar, Sí, de y que por eso recurrir. estaba prescrito. Pero con lo cual, si hubiéramos demandado en esa fecha y ahora hubiera sido todo positivo, solamente nos hubieran indemnizado de por vida en 2 años, con lo cual la cantidad hubiera sido ridícula y no comparable a nada de lo pagado en el resto del mundo, claro. En aquella sentencia favorable a vosotros del año 2013, lo que se reconocía era una indemnización para unas 20 personas, me parece, ¿verdad? 24 que eran los mismos que reconocía el Real Decreto del Gobierno. Ujú. Esa indemnización aún no la habíais cobrado, Pepe, todavía. ¿La del Gobierno? Sí. Sí, aquello fue un pago único de unas cantidades muy pequeñas. No, me he expresado mal. La indemnización por la que se condenaba a ¿De la Gürtel. sentencia? Sí. No, no. No, porque había que esperar a que saliese el resultado del recurso. Nosotros sí solicitamos la ejecución provisional, que para quien no lo entienda, cualquier ciudadano, cualquier persona, cualquier empresa que gana un pleito y tiene derecho a una indemnización, puede solicitar el pago del dinero sin esperar al recurso. Lo lógico es que si al solicitarlo tienes derecho por ley a que te lo den y te tienes que guardar el dinero por si pasa lo que ha pasado ahora, que lo pierdes por el recurso, entonces tienes que devolver el dinero. Pero nosotros, curiosamente, cuando solicitamos la ejecución provisional de la sentencia, se nos denegó. Sencillamente se dijo que de momento, no es que se nos denegaran, pero nos dijeron que se dejaba en suspenso a ver qué decidía la audiencia provincial. Y eso también fue una de las muchas cosas que nos mosqueó. Este problema de la talidomida, Pepe, afectó a familias no solamente de España, sino también de Reino Unido, de Alemania, donde están los laboratorios, de Francia, quiero recordarte. Francia no se vendió. Bueno, pues de algunos países más, ¿no? En estos países han percibido o están percibiendo algún tipo de indemnización o de prestación las personas damnificadas por la talidomida. Y España es el único país en el que no, ¿eso es así? Efectivamente, fueron 50 países en total con 80 nombres comerciales. Todos tenían el denominador común del principio activo talidomida y luego le ponían marcas comerciales diferentes. España es el único país del mundo en el que no se ha reconocido. Esta hubiera sido la primera sentencia, como decía antes, histórica a nivel mundial de ese reconocimiento de derechos. Y luego en el resto de países, prácticamente en todos, menos en Alemania, que es un caso especial, que si quieres ahora lo podemos comentar en detalle. En todos los países han sido los gobiernos los que han ayudado, y en otros casos, por ejemplo, en Reino Unido, que allí compró la patente la destilería el que hace el whisky Johnny Walker y ciertas bebidas que son muy conocidas, ¿no? Ellos compraron la patente y ellos en su momento indemnizaron a los afectados británicos y también el gobierno, ¿no? Y entonces, por un motivo o por otro, prácticamente en todos los países ha sido curioso. Y si quieres, por ejemplo, que a la gente le gustan mucho las cifras, pues te puedo decir, por ejemplo, a Berlusconi, que tanto fue criticado, hace 4 años cogió a los afectados italianos que estaban en una situación idéntica a la nuestra. Allí no se calentaron la cabeza a hacer protocolos médicos, a ver quién era afectado y quién no era, y entonces ¿qué hicieron? Cogieron todas las personas que habían nacido en los años determinados en los que estuvo en venta en Italia y en comercialización los productos allí, y fueron todos reconocidos como talidomídicos. Seguro que se escapó alguien, pero fueron todos reconocidos. Le dieron una pensión de 4.000 euros. No dieron indemnización, pero una pensión tienen vitalicia de 4.000 euros. En Reino Unido están cobrando también 4.000 euros, en Irlanda un poco menos, en Suecia, en Holanda, Ya no importa, fíjate que ya no importa tanto la cuantía como el hecho de que se les ha reconocido algo. Efectivamente. Yo siempre digo, Pepe, que con todo el dinero del mundo jamás van a pagar el daño que se ha hecho. Porque vosotros, aunque me veis aquí sentado, y solamente me falta la pierna derecha, pero hay gente que habéis visto en las imágenes que está muy fastidiada, que nació solamente con el tronco y la cabeza, y esa gente, los que han sobrevivido, lo están pasando fatal. Su vida es un drama y sus familiares también. ¿Cuál es la singularidad del caso de Alemania que nos comentabas? Sí, el caso alemán es un caso, y perdona que me ría, porque aquí está implicada mucha gente. El caso alemán
Alemania es la cuna de la talidomida, el laboratorio lo inventó allí, el laboratorio la distribuyó para el mundo entero. Y en Alemania hubo un juicio en los años 70. En ese juicio era interminable, allí hay 2.800 casos, y ese juicio no terminaba nunca. Había 2.800 casos, 2.800 informes periciales, y ya iban por el tercer año de juicio, y entonces el juez, a los padres, que son los que habían puesto la demanda contra el laboratorio, porque los niños eran bebés, les obligó a llegar a un acuerdo indemnizatorio. Ya entonces, digamos, el juez obligó a pagar 100 millones de marcos alemanes para una indemnización. Entonces lo que hicieron fue poner ese dinero a plazo fijo en un banco alemán, y con el dinero que iba rentuando, los intereses que iba generando, iban pagando luego las pensiones vitalicias. Pero hubo un momento que los propios intereses de las entidades bancarias y demás se comieron, absorbieron el dinero, y entonces ¿qué pasó? Al quedarse sin dinero para poder seguir pagando esas pensiones vitalicias, el gobierno alemán y el laboratorio, en distintas fases y en distintas épocas y en distintos momentos, hasta el día de hoy, incluyendo los 100 millones de marcos alemanes, han pagado a los afectados alemanes 600 millones de euros. Repito, 600 millones de euros. En España, cero. Estaba pensando, ¿cuál era el montante total de la sentencia de 2013? ¿El montante total de dinero que tenían? El montante, lo que se pidió eran 204 millones, pero claro, se pidió para todos, pero como al final solamente éramos 156 en ese momento en la asociación, pero solamente reconocer en principio, y dejaba la puerta abierta a que todo aquel que fuese reconocido como talidomídico después también pudiera coger la sentencia, pero en principio reconocía solo a 24 personas, que eran los mismos del Real Decreto. Entonces el montante total hubiera sido 35 millones de euros en total lo que tenían que pagar. En pesetas, 5.000 millones de pesetas, aproximadamente. Estaba pensando ahora que yo no conozco las cuentas de Grunenthal. Pero yo sí. Pues tú seguramente las sabes. Y yo no sé qué significará, o qué significaría, o qué supondría 35 millones de euros para todo el montante económico, todo el presupuesto anual o bianual, o no sé cómo marcarlo, de un laboratorio como Grunenthal. Seguramente algo parecido a lo que tú y yo llevamos en calderilla en el bolsillo ahora mismo. Seguro. Si se entra a la página web de grunenthal.es, ahí ellos son muy transparentes y dicen sus ingresos y sus ventas, sus beneficios anuales. Son varios cientos de millones anuales, en España y en todo el mundo, de Grunenthal. Y voy a dar un dato, y no lo dice José Riquelme, lo dice Wikipedia. Wikipedia, si se pone el nombre de, no sé alemán, Michael Wirth, que es el dueño y señor de Grunenthal, ahora mismo retirado, está su hijo al frente de ese laboratorio, su fortuna personal de él son 3.000 millones de euros. 3.000 millones de euros. Solo su fortuna personal, independientemente del laboratorio, que es una multinacional, un imperio farmacéutico a nivel mundial, los beneficios que tiene, sus propiedades, etcétera, etcétera. Pero te voy a dar otro dato, y lo siento por la gente que sea católica, pero hay un dato que también está en wikipedia.es. Hace muy pocos meses, el Papa Francisco le ha condecorado a este señor con una medalla porque ha dado una donación a la catedral de Aquisgrán. Entonces son datos que se dejan sobre la mesa y que cada uno saque sus conclusiones. No estaría mal, si no lo habéis hecho, que me pusierais en antecedentes al Papa Francisco de lo que se ha puesto ya en antecedentes. Ya hemos puesto, pero hemos tenido la callada, no nos ha contestado. Lo que no sabemos si le habrá llegado la carta, pero se le mandó una cartita informándole. Uno piensa que si no hubiera sido mucho... Aparte, perdón, del origen nazi, que eso daría para otro programa y para otras cuestiones de unas investigaciones que tenemos a medio en Cracovia y Varsovia, que eso, si tenemos tiempo siquiera, lo dejamos para el final. Estaba pensando, decía Pepe, que no sé si hubiera sido mejor, incluso más rentable para los laboratorios, para Grunenthal, el haber llegado a un acuerdo con vosotros, el haber liberado esa cantidad o la que hubierais acordado. Es una forma de... Es que no sé qué palabra empezar.
emplear, ¿no? Pero de haber resarcido, haberos resarcido un poco por lo que pasó. Ellos ganan en imagen, vosotros os sentís un poco, pues eso, resarcidos, y aquí paz y mañana gloria, ¿no? Hubiera sido mucho mejor para ellos, creo yo. Entramos en el terreno de las opiniones personales. Me río porque al hilo de lo que dices todo se ha sucedido, o sea, y cuando te diga los resultados, pues tú también te vas a reír, los televidentes también. Nosotros hicimos una asamblea en Madrid previa a la presentación de la demanda judicial a Grunenthal y por mayoría de socios se votó que se iba a demandar al laboratorio. Nosotros le habíamos mandado cientos de cartas, de email, de llamadas, nunca querían ni recibirnos ni contestar el teléfono para intentar que nos recibieran para llegar a algún acuerdo. Jamás. Cuando sale en prensa la noticia de que en asamblea se les va a demandar, al día siguiente recibimos una carta desde Alemania diciendo que se quieren reunir con nosotros en Madrid. No, que eligiéramos la ciudad, dijimos que en Madrid. Fuimos a esa reunión, fuimos con nuestro abogado. Cuando vieron el abogado dijeron que fuera, que ellos no querían abogado, tuvimos que decirle al abogado que se saliese. Tuvimos 2 reuniones más y al final, por resumir, fue una tomadura de pelo. Nos ofrecieron 120.000 euros para pagar el daño en ese momento de 156 personas de por vida, para todos. 120.000 euros para todos. Sí. Cuando nosotros cogimos la calculadora delante de ellos y salíamos en una media de 50 euros por persona al mes, le dijimos si eso era una broma o querían reírse de nosotros o qué era eso, si que no dábamos crédito. Me dijeron que no, que eso era su ofrecimiento que había dado el señor Wirth, desde Alemania. El generoso. El generoso. Y entonces, claro, rompimos las conversaciones. Nos levantamos, nos fuimos. Al día siguiente recibimos un email desde Alemania diciendo que no, que querían una 4ª reunión, que tal, que si se tenían que venir directamente ellos a San Javier volando, que querían a la desesperada volver de la reunión para parar que no se les demandase. Le dijimos que no había más reuniones, en absoluto, que se había zanjado el tema y que se habían reído una vez de nosotros, 2 no. Pero fuimos muy inteligentes y esas conversaciones las grabamos, fueron grabadas y se aportaron en juicio. Y en esas conversaciones dijeron auténticas verdades como puños, como que reconocieron que que España era el país peor tratado del mundo, que nos habían peor tratado económicamente, ¿no?, los afectados, que nos habían machacado, que era todo cierto, que asumían su responsabilidad. O sea, lo asumían todo, pero respuesta, porque la alemana que vino hablaba un italiano, una mezcla de inglés, italiano, español muy malo, que al final no sabía de qué estaba hablando. Y la respuesta final es que no tenían la moneda suficiente para pagarnos lo que pedíamos. Entonces, evidentemente, se cortaron las conversaciones, ¿no? El juez se presentó a juicio, esas conversaciones no fueron manipuladas, no fueron cortadas, no fueron nada. Incluso al finalizar, yo entro al aseo y se me escucha hasta orinando. No lo quisimos cortar para que se viera que fue íntegro los cortes de las 2 reuniones, o sea, no los cortes, íntegros las 2 reuniones, y el juez los admitió a trámite, y ellos en el juicio dijeron que habíamos actuado con muy mala fe, que éramos muy malas personas porque no les habíamos avisado de que estábamos grabando. Y entonces, claro, pero no dijeron ni que estaban manipuladas, ni que estaban influenciadas, ni nada. O sea, que ellos reconocieron que lo que habían dicho era con todo el consentimiento del mundo, con toda la veracidad de lo que estaban diciendo. Y luego otra cosa que estaba pensando es que vosotros habéis llevado todo este proceso con vuestro abogado, que además ha demostrado ser un magnífico abogado porque se llegó hasta donde se llegó el año pasado, pero él solo, supongo, o si no solo, prácticamente solo, luchando contra toda la potencia jurídica que imagino que tendrán unos laboratorios de esa envergadura, que debe ser un auténtico arsenal jurídico el que tengan. Eso también es luchar con cierta indefensión. Y encima de Murcia. Y encima de Murcia. Casi de la huerta. Yo creo que tiene su aquel, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Él ha tenido un apoyo muy grande conmigo y con el vicepresidente Rafael, que le hemos ayudado, no a nivel jurídico, pero sí en la búsqueda de papeles, de documentos. Nos hemos metido en archivos en Alemania, en Düsseldorf. Hemos traído papeles que fueron a juicio, en el que se demostraba que esta gente, o gentuza más bien, por llamarlo de alguna manera,
en todo el mundo se retiró en el 61 y aquí estuvieron vendiendo y exportando kilos de Alemania a España bastante tiempo después, con cartas a los médicos españoles diciendo que no informaran a las mujeres, o sea, a los visitadores médicos diciéndole que no informaran a los médicos del motivo de la retirada, que siguieran recetándola. O sea, hay una serie de disparates con documentos firmados por el laboratorio que fueron también a juicio, y todo eso pues ha sido fundamental también en el proceso, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí, incluso tengo por ahí una foto en el móvil, en el que cuando primero hubo una audiencia previa, luego hubo una primera parte de audiencia previa, luego hubo una segunda parte, primero un acto de conciliación, primera parte, o sea, ha sido todo un proceso, ¿no? Y ellos venían 6 abogados, todos puestos de Armani, engominados, ¿sabes? Y Ignacio Buema con su trajecico, su corbatica, y nosotros, pues, claro, era curioso ver allí un bufete que seguro que han contratado, el bufete más internacional a nivel mundial, pero me gustaría que si alguien está en nuestra página web y lee las contestaciones a nuestra demanda, pues son auténticos disparates, auténticas de vergüenza, como por ejemplo, no sé, en anteriores programas vuestros, sé que sacaste alguna foto mía, en el que se me veía mi pierna, como yo nací, que nací con un piececito, que nacía directamente de la rodilla, que luego me tuvo que ser amputado. Pues los señores letrados del laboratorio llegan a decir, con una desfachatez increíble, en su contestación a la demanda, que el presidente Davite es un impostor y que yo nací así por un accidente de tráfico, por ejemplo, y que nosotros habíamos conseguido el Real Decreto del gobierno de Zapatero porque éramos amigos personales del señor Zapatero, y que, o sea, una serie de disparates que yo no sé eso cómo los jueces se lo han comido o no sé, hecho cosas increíbles, ¿no? No tenían argumentaciones de peso. Seguramente lo diría con aquella desfachatez que te dices y con la misma frialdad con la que hemos visto estos días en televisión a una portavoz de los laboratorios Grunenthal, que estuvo en la reunión con nosotros, a la que deben de pagarle muy bien para tener el valor de salir en las cámaras y decir lo que ha dicho, que bueno, que ellos vosotros, los afectados, ya saben que la fundación de los laboratorios Grunenthal os da una ayuda, a lo que le ha contestado uno de los afectados diciendo sí, nos da una ayuda si presentamos la receta o el frasco. ¿Quién conserva la receta, una receta médica o un frasco de un medicamento que tomaron sus madres en los años 50? Es que es descomunal. Es que, en fin, uno no está aquí para dar opinión, pero hay cosas que no se pueden evitar. Es que esto es descomunal, Pepe. ¿Con qué frialdad impasible lo ha dicho esa señora, que debe de cobrar mucho para hacer lo que ha hecho? Esa señora estuvo, precisamente, en la portavoz del laboratorio en España y fueron de las 2 personas que estuvieron en las reuniones, fue una de ellas, se llama Rosa Moreno. Bueno, lo que se pregunta todo el mundo, ¿qué vais a hacer ahora, Pepe? Pues muchas cosas. Vamos a hacer muchísimas cosas. Mucha gente se piensa que vamos a arrojar la toalla. Lo primero, para que no se nos pase el plazo, recurrir, porque nos han dado 20 días y ya llevamos 1 consumido. Y el abogado está partiéndose literalmente los cuernos, como decimos por aquí, y ya está encajando y embastando el recurso de casación que irá al Supremo y está preparándolo. Pero independientemente de eso, pues tenemos, por ejemplo, que todo esto estaba previsto, pero ahora va a tomar una actualidad, afortunadamente nos interesa para que los medios no se olviden de nosotros, ¿no? El 6 de noviembre se presenta en España, porque ya se ha presentado en Alemania, se presenta en España un documental que se llama 50 años de vergüenza, que viene como anillo al dedo a lo que está pasando. Precisamente en ese documental, que lo ha hecho una periodista de Murcia que se llama Ana Salar, con 2 compañeros, Javier Almela y Fernando, demuestra el comparativo entre la situación de los afectados en España y en Alemania. Han viajado mucho y se ve el comparativo y el contraste. Semanas después se va a presentar aquí en Murcia. Lo que pasa es que no se sabe ni el día todavía, ni la hora, no se sabe si será en la Filmoteca Regional o en el Puerta de Castilla. Ya os avisaremos. Eso por un lado. Luego por otro tenemos en noviembre, que también estaba previsto, tenemos del día 10 al 13 de noviembre, vamos a estar el vicepresidente Rafael y yo en Bruselas,
y tenemos concertadas varias entrevistas con eurodiputados donde íbamos a exponer la situación de los afectados de la talidomida antes de la sentencia. Ahora, claro, ha tomado cuerpo y hasta ahora eran reticentes en recibirnos, pero ahora todo el mundo quiere recibirnos. Ahora están por cola, pero literalmente por cola, nos quieren recibir todos, parece ser que se está organizando algo, porque claro, por 4 días, 54 diputados, nos quedamos un poco, nos faltan días y horas para todo, entonces parece ser que lo que quieren organizar es una reunión por todos los grupos a la vez para escucharnos y luego... ¿Es alguna reunión por grupos parlamentarios? No, todos. Hacerla todos a la vez. Si alguno quiere no con nosotros individual, por grupos la harán también, pero lo mejor sería, están proponiendo hacer una para que ellos puedan preguntar lo que quieran y nosotros, y luego hacer una rueda de prensa. Tengo que decir, porque estamos en Murcia, que tengo una espinita clavada en mi corazón como murciano. El señor Valcárcel, que estuvo de presidente de la comunidad, ha estado 20 años, si no recuerdo mal, corrígeme si me equivoco, jamás me quiso recibir, jamás. Siendo presidente de la comunidad autónoma yo le pedí muchas reuniones, siempre me derivaba a los romanos de turno. Ahora seguramente me lo voy a cruzar en los pasillos de Bruselas. La sentencia salió ayer a las 11:30 de la mañana. A las 12:35 el asistente personal de Valcárcel, de Bruselas, me mandó un correo que excusaba su asistencia, que no me podía recibir. Pero yo, José Riquelme, voy a intentar estrecharle la mano en Bruselas, en algún pasillo, en su despacho, solamente no reunirme, pero saludarle y decirle que un alcantarillero que vive a 7 kilómetros de su casa en Gran Vía ha tenido que venir a Bruselas a conocerlo personalmente, porque lo conozco en fotografía. Eso va a ser una satisfacción mía personal. Si lo conseguís. Yo creo que sí. Si lo conseguís. Además te digo cómo vamos a ir vestidos. Vamos a ir con unos polos blancos, con nuestro logotipo, que recuerdas que era un bebé cabezón, como le decimos nosotros, y el bebé va a llevar la bandera de España. O sea, vamos a ser muy visibles, tanto en la espalda como delante, en todo el Parlamento Europeo. La verdad es que con todo lo que está pasando estos días en España, estas semanas, estos meses últimos en España, en el plano judicial, no vamos a enumerar ahora lo que está pasando, porque todos ustedes saben lo que se está destapando por un lado y por otro, y quiénes están imputados y quiénes no, y en qué casos, y quiénes han ingresado en prisión y quiénes van a entrar seguramente en los próximos días. La verdad que después de ver todo lo que está pasando, parece que se rezuma cierta confianza en el sistema judicial español. Parece que algunos hemos pensado, oye, pues se puede empezar a creer aquí en lo que está pasando, ¿no? Aunque después llegan varapalos como el de los afectados de la talidomida, que hace que uno se replantee de nuevo y reflexione sobre muchas cosas y piense sobre muchas cosas, ¿no? Porque esta sentencia, como se suele decir, todas respetables y tal, en fin, utilizando el lenguaje que se utiliza mucho en estos casos de hay que respetar las decisiones judiciales, sí, de acuerdo, pero incomprensible es, y un tanto inexplicable también. Así que, Pepe, lo único que podemos desearos es suerte, mucha suerte en esta nueva andadura. Creo que estáis acostumbrados a luchar ya desde hace 50 años, con lo cual esto es como una piedra más en el camino, no pequeña, pero como una piedra más en el camino, y que vais a seguir batallando, eso está claro, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, y para finalizar decirte que el motivo de ir a Bruselas precisamente no vamos de turismo ni de placer, y aparte de denunciar la situación en España, vamos a denunciar al gobierno alemán, porque recientemente los afectados ingleses han encontrado pruebas referentes al juicio que hubo en Alemania y lo que implicó el gobierno de aquel momento respecto a que a los afectados españoles no tuvieran ningún tipo de ayuda. Y esas pruebas las tienen los afectados británicos que nos van a acompañar a Bruselas, no las tenemos todavía. Ellos han firmado un documento de confidencialidad y nos lo van a entregar en mano y se va a denunciar al gobierno alemán y va a tener mucha relación con lo que ha pasado aquí. Y la gente va a saber por qué los afectados españoles, suecos, británicos e italianos, durante todo esto no han cobrado del gobierno ni alemán ni de Grunenthal, porque existen documentos, grabaciones, que vamos a tener acceso a ella y se van a comunicar en rueda de prensa en Bruselas. Bueno, el proceso al que os enfrentáis ahora, cuando lleguéis al Supremo, es un proceso largo, pero espero que lo antes posible podamos tener noticias vuestras y buenas. José Riquelme, presidente de AVITE, muchas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros como siempre.
Y a ustedes también. Gracias por estar ahí y el próximo día, como siempre, aquí estamos en Primera Línea en Televisión Murciana. Hasta entonces, buenas noches.